Aquellas maravillosas revistas, capítulo 47. 16, el número mágico. Hemos hablado en muchas ocasiones en esta serie del turbo y de los modelos con motor turbo, pero poco a poco la tecnología multiválvulas comía terreno al turbo en estos años. Los motores de 16 válvulas comenzaban a ser habituales en modelos de ciertas aspiraciones deportivas, o al menos dinámicas. Incluso, a partir de todos los GTI que había en el mercado, describíamos cómo sería el GT ideal, con lo mejor de cada uno. Y por supuesto, tendría que tener motor 16 válvulas. Pero el 16 era un número mágico no solo por el número de válvulas, como veremos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. En este podcast vamos a hablar de coches ligados al número 16 de un modo u otro, de salones, de pruebas, de comparativas, de publicidad y, como no, acabaremos con deporte y hablando de pilotos españoles. ¿Vamos al lío? Vamos al lío y comenzamos con un coche muy querido por mí, el Mazda Miata. Y diréis, bueno, el Miata, el MX-5, querrás decir, sí, el MX-5, pero es que en los Estados Unidos de Norteamérica, como en Japón, el Mazda MX-5 se llamaba y se llama Miata. Para mí, mucho más bonito que los nombres de agentes secretos. Y en el Salón de Chicago, estamos hablando de febrero de 1989, estaba presente este modelo, que le calificaba el periodista como de original y planteamiento retro. Me hace mucha gracia. Bueno, la verdad es que pretendía ser una copia mejorada, yo diría que más que mejorada por comportamiento, potencia fiabilizada, apta por usar todos los días de un Lotus Elan. Inicialmente, el Miata, estamos hablando del primero, del conocido ahora como NA, contaba con un motor 1.6, por supuesto, con 16 válvulas y 115 caballos, que para un peso que no llegaba, rondaba los 900 kilos, porque era un coche más pequeño que el actual, que ya es pequeño, pero aquel era más pequeño todavía, pues oye, daba mucho juego. Además, el cambio era una delicia y el coche tenía un comportamiento extraordinario. Yo estuve en la presentación de ese coche, ya hablaré cuando llegue el momento. También probamos en estas fechas el que podríamos definir como el hermano pequeño del coche de Carlos Sainz. Bueno, Carlos Sainz corría con un Toyota Celica GT4 y estamos hablando del GTI, pero el GTI más pequeño, porque había un GTI 2 litros, este era el GTI 1.6 también, de 16 válvulas, que tenía un motor muy brillante. Muy brillante, que daba 125 caballos. Bueno, para un peso, el coche pesaba más de lo que parecía, porque era un coche muy robusto, estaba por encima de la tonelada, que para un coche así, pues era peso. Criticábamos en la prueba, me hace mucha gracia, porque hoy día es que casi no nos imaginamos. Bueno, ahora con los coches eléctricos baratos empiezan a volver las llantas de chapa, pero es que no te imaginas un coche que no tenga llantas de aleación. Pues bien, este coche, que no era barato y que era deportivo, con línea coupé, además muy bonita, muy bien acabado, con un motor que, como os digo, iba de fábula, pero tenía llantas de chapa. Además, en la prueba se criticaba no el hecho también de que llevara llantas de chapa en un coche así, sino que además, y doy fe, eran unas llantas muy feas, unas llantas horribles. Si hablamos de coches de 16 válvulas y de motores de 16 válvulas, el rey, sin duda, en estas fechas, era el Kadett GSI. No apareció en estas fechas, había aparecido antes, pero en estas fechas se lanzaba una versión reestilizada. Los retoques de carrocería eran mínimos y de interior eran pequeños detalles. Pero lo importante de este coche es que tenía unas suspensiones mejoradas. Lo contábamos en la prueba. Porque siempre os digo, cuando hacemos estas pruebas, yo escribía como una gran entradilla, y luego la prueba la podía escribir yo u otro probador. Yo en este caso escribí la entradilla. Y lo que venía a decir es que el Kadett GSI y el GSI 16 válvulas, el primero que se presentó, era un coche prácticamente redondo. Tenía una estética que gustaba. El acabado era muy bueno. La habitabilidad era muy buena, incluido el maletero. No gastaba mucho, corría una barbaridad. ¿Qué pega se le podía poner? Bueno, pues que el tren trasero era un poco nervioso. La verdad es que el bastidor no estaba al nivel del GTI, del Golf. También es cierto que este motor ponía más en jaque al bastidor en general, sobre todo al tren delantero, con sus 160 caballos o 150 según versiones, que el Golf con 136 caballos, además con un muy poco par, mucho menos par.
Eso es verdad, pero adolecía primero de cierta falta de motricidad y luego, como os digo, para tratar de compensar esa falta de motricidad no se ponía mucha estabilizadora adelante, se ponía una estabilizadora más gruesa detrás y eso hacía que el tren trasero fuera más nervioso. En esta versión se mejoraba más que jugando con las estabilizadoras, jugando con el tarado de muelles y de amortiguadores. A ver, voy a ser honesto. ¿El coche iba mejor? Sí, iba mejor. No voy a decir que fuera peor, ni mucho menos. Pero no dejaba de ser un Opel Kadett GSI con ese tren trasero nervioso. Es cierto que cuando los periodistas decíamos esto, siempre insistíamos en su momento. Bueno, es que para notar ese tren trasero tan nervioso hay que ir a un ritmo que a lo mejor no, ya os digo yo, que no es bueno ir por la calle. Pero incluso no yendo al límite absoluto, y sobre todo a mí me molestaba, haciendo una conducción más razonable, no hablo de conducción deportiva en zona de curvas, no, pero en autopistas, la típica curva rápida, con juntas de dilatación o un pequeño badén, el primer Kadett GSI, sobre todo si va rápido, pues no te daba mucha paz de espíritu. En este sentido, esta versión mejorada, la verdad es que era un paso adelante importante. Bueno, vamos a seguir hablando, pero ahora abandonamos las pruebas y nos vamos a la publicidad. Ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de la publicidad porque siempre digo que los periodistas en las pruebas contamos cómo van los coches, cómo son, pero yo creo que la publicidad, las marcas cuentan cómo quieren que sean o cómo quieren que los veamos. Por eso me parece que es muy importante. Y además encima la contraposición de ambas cosas. Vamos a hablar de una publicidad de un modelo, por supuesto, de 16 válvulas, que era el Honda Prelude. Un modelo, para mi gusto, exquisito, bonito y refinado. Pero cuando digo refinado, me refiero a la estética, que me parece preciosa. Yo creo que es un coche que incluso hoy día sigue siendo un coche actual y un coche atractivo. Pero también era refinado técnicamente. Y a este apartado hacía referencia a su publicidad, que insistía mucho, hacía hincapié en su eficaz sistema de dirección a las 4 ruedas, con un juego de palabras que decía: con Honda, el coche ha dado el mayor giro de su historia. La verdad es que yo cuando probé este sistema me gustó mucho. Además es un sistema sencillo, que funcionaba muy bien y honestamente pues no entiendo por qué no se utilizó más, pero bueno, Honda, como decía un jefe que tenía, doctores tiene la iglesia. Vamos a hablar ahora de uno de los modelos más famosos que hay con motor 16 válvulas y que se presentaba en el Salón de Ginebra. El Salón de Ginebra, voy a hacer un paréntesis, probablemente era el salón, yo creo que lo sigue siendo, en mi opinión, más importante del año. ¿Por qué? Por lo menos en Europa. Primero, porque es anual, se hace todos los años, mientras que París o Frankfurt, que serían los dos salones por importancia que vienen detrás, se alternan y se hace, evidentemente en este caso, cada 2 años. Luego, porque es el primero, bueno, hay salones norteamericanos, sobre todo Detroit, que es los primeros, bueno, es que se inaugura el día 2 de enero. Suele ser, es el primero, insisto. Y luego pues vienen otros salones de Los Ángeles, de Chicago, pero son salones, honestamente, son salones menores, sobre todo dedicados a ese mercado. De los salones europeos o de los salones mundiales, yo diría que Ginebra es el más importante, porque es el primero, porque es anual, y además porque Ginebra, Suiza, no deja de ser un territorio neutral. Yo creo que eso hace que, bueno, las marcas jueguen pues en igualdad, todas, ¿no? Pero bueno, volvemos a este coche que os decía, que era, para mí, pues el más famoso, o uno de los más famosos con 16 válvulas, el Lancia Delta Turbo, que por supuesto tenía 16 válvulas, por supuesto también tenía turbo, y por supuesto en esta versión que se presentaba, que era el Integrale, una evolución más del Delta HF Turbo, Integrale, pues pasaba, aparte de ser precioso, para mí me parece un coche muy bonito, pasaba de 185 caballos que tenía la versión anterior a 200, que no estaba nada mal. Os he dicho al principio 16 número mágico y que no me iba a referir solo al número de válvulas. Vamos a hablar de un coche que este número tiene protagonismo,
pero no por el número de válvulas, sino por el número de cilindros, 16, porque válvulas tiene nada menos que 64. Era un supercar, un superdeportivo denominado Cizeta Moroder, que tenía un motor V16 de 6 litros y 560 caballos. Una de las cosas que me llaman la atención es que este motor, un V16, iba situado en posición transversal. Bueno, no hay más que ver el coche. El coche, no voy a decir que sea bonito, tampoco feo, pero sí es impresionante. Y además tiene una anchura increíble. Unas hechuras también increíbles, pero una anchura increíble porque, claro, tiene que dejar espacio a ese pedazo de motor. Cuando hablamos de 16 válvulas, enseguida la cabeza o la mente piensa en modelos deportivos o en modelos GTI, no solo en coupés, también en GTIs. Bueno, pues es que también las berlinas empezaban a recurrir a esa técnica como un modelo que iba muy bien y no es muy conocido, que es el Passat, ese sí es conocido, pero la versión GT, ojo, GT, no GTI, de 16 válvulas. Bueno, es cierto que tenía el motor, este motor no era el mejor de 16 válvulas. Iba muy fino, gastaba poco, era duradero, pero le faltaban bajos. Y era un motor que para buscar potencia tenías que ir arriba. Eso a lo mejor no casaba. El que tuvieras que ir a buscar arriba la potencia en un deportivo casa más. Puedes pensar, una berlina casa menos, sí, pero a cambio es que era un motor con una suavidad exquisita. Bueno, el coche tenía el excelente acabado de siempre, la habitabilidad de siempre, una estética que a mí me gusta, pero sobre todo es que los Volkswagen, sobre todo en esta época, yo creo que lo han ido perdiendo, en mi opinión, y creo que hacen mal. No digo que no lo hayan perdido del todo, pero lo han ido perdiendo. Es que los Volkswagen de aspecto tienen aspecto robustos. Lo ves, los Golf, los ves robustos. También en el caso de Golf, el pilar C, el último, que no lleva cristal, que es muy ancho, colabora esta imagen. Bueno, en el Passat, honestamente, que tiene pilares finos, no sé, quizás el frontal, no sé lo que hace que tenga ese aspecto, te transmite esa sensación de coche robusto. Pero bueno, el caso es que lo era. En su publicidad, porque estoy hablando otra vez de publicidad, lo que se destacaba era el hecho que tenía 16 válvulas. Decía, una nueva dimensión en prestaciones. Me hace mucha gracia que presumían mucho de este motor cuando realmente, como os digo, no era el mejor. Vamos a ver, el coche que sí tenía 16 válvulas era el Corrado, que llevaba exactamente el mismo motor. Un coche quizás incomprendido porque era un deportivo, era una apuesta muy seria de Volkswagen por tener un deportivo de calidad. También lo he sacado a colación porque también presumían mucho de motor, también decían para volar alto, aunque como sabéis, pues ya os he dicho, realmente el Corrado con este motor tenía más bastidor que motor, merecía un motor mejor. Yo creo que el Corrado bueno de verdad fue el de motor de cilindros en V, porque el G60 ya sabéis que dio muchos problemas. Vamos a seguir con el número mágico, aunque me vais a permitir hacer trampas. ¿Por qué hacer trampas? Porque ¿cuántos son 4x4? Pues 16. La nueva Caravelle Syncro, que se presentó en estas fechas en España, en otros mercados se había presentado antes, no tenía 16 válvulas, pero sí era 4x4. Y esto no era banal, porque al ser una furgoneta con una cierta altura, que además en este caso era mayor, con un motor con muchos bajos, era un motor de 2,1 cilindros, eran 4 cilindros, pero opuestos, como ya sabéis, pero 2,1 litros, y ofrecía 112 caballos, que son pocos, pero es que tenía un par extraordinario. Fijaos que la potencia máxima no la daba ni siquiera a 5.000 vueltas, la daba solo a 4.800, y el par máximo a 2.800. Tenía muchos bajos. Bueno, la combinación de todo eso, la altura, el motor con mucho par, la muy buena tracción, porque era propulsión trasera, pero con el motor detrás, bueno, hacía que realmente, pues, en campo tuviera un comportamiento más que aceptable. De hecho, hacíamos un recuadro donde, pues, contábamos esto. Decíamos, movilidad en campo, 2 puntos. Una aficionada muy profesional. Y es que yo me acuerdo cuando esta furgoneta, además la Caravelle me gusta, no comparto el entusiasmo de esa gente que paga auténticas millonadas por una Caravelle,
sobre todo de las más viejas, de las T1 o T2, no comparto esa pasión, pero desde luego esta en concreto me gusta mucho. La Syncro me gusta mucho y disfruté mucho de esa furgoneta. Vamos a cerrar la parte dedicada a los coches, a lo que se llama en la prensa del motor al producto, con una super mega comparativa, pero a mí de esta super mega comparativa que comparamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 coches, más que la prueba de estos 10 coches, que ya se habían probado individuales en diferentes comparativas, me hacía gracia el artículo final, que no está firmado, no sé si fue idea mía o no sé de quién fue idea, la verdad, pero me pareció una idea magnífica, porque era el GT ideal. Era hacer el GT ideal partiendo de todos los GTI y cada uno de esos GTI aportando lo mejor que tenía. Bueno, estos coches eran prácticamente todos los GTI del mercado. El BX GTI 16 válvulas, el Mazda 626 2.0 16 válvulas, Mitsubishi Galant GTI 16 válvulas, Nissan Sunny GTI 16 válvulas, Opel Kadett GSI 16 válvulas. Esto no llama la atención. Peugeot 205 GTI, que no era 16 válvulas, Peugeot 309 GTI, que tampoco era 16 válvulas, Peugeot 505 GTI, que tampoco era 16 válvulas, Toyota Celica 2.0, que era 16 válvulas, y Volkswagen Golf GTI, que también era 16 válvulas. O sea, de los GTI que se venían en España en el año 89, a principios del año 89, de los 10, 7 tenían tecnología 16 válvulas. Bueno, esto es una comparativa que, como os digo, fue complicada, incluso la logística, recoger los coches, hacer las fotos. Se hacía mucho entonces, yo creo que ahora no tiene mucho sentido, porque entonces parecía que hacer la foto reuniendo muchos coches, pues como que molaba mucho. A mí de esta comparativa, lo que más me gusta, bueno, porque el resultado es que es variopinto, porque en el fondo estamos hablando de coches que compartían solo la denominación, porque entre un Galant y un Peugeot 505, o los GTI como el Golf o el Kadett, o los GTI como el Peugeot 205, o el BX GTI, que para mí probablemente de estos 10 sería el que escogería, pero en el fondo era un rara avis, porque por su suspensión neumática, por el tamaño, no estaba encasillado con ninguna categoría. Bueno, como os digo, la comparativa tenía su gracia, pero a mí me llamaba la atención el GT Ideal. El GT Ideal lo hicimos votando entre todos los probadores cuál era el mejor cambio, el mejor motor, los mejores frenos, el mejor tren delantero, la mejor dirección y el mejor tren trasero. Voy a leer lo que pone en la revista y anticipo que no lo comparto. El cambio se decía que el mejor cambio era, lo voy a leer aquí, el del Mazda. El del Mazda se decía que era el mejor cambio. La verdad, quizás no era el cambio más rápido, pero desde luego era el más, porque es que cuando he nombrado los coches, no sé si he nombrado un Mazda 626, por cierto, estaba verificando que también estaba en esta comparativa. Lo cierto es que el Mazda 626 tenía un cambio. Es que los Mazda están muy bien hechos. Yo tengo uno. No hablo bien de los Mazda porque yo tenga uno. Es que tengo uno porque tengo buen criterio y buena consideración a esos coches. No era el más rápido de todos estos coches, que probablemente a lo mejor podría ser incluso el GTI o el 205, pero la relación entre suavidad, tacto, rapidez de cambio, sin duda es la mejor. Ahí estoy de acuerdo. Motor, unanimidad entre todos los probadores. El mejor motor, está claro, ya lo sabéis, era el del Opel Kadett GSI 16 válvulas. Tren trasero. Bueno, aquí ya no discrepo, pero digamos, un poco sí. Se decía que el mejor tren trasero de todos los coches con denominación GT era el del Golf. La verdad es que el Golf tiene este Golf, que es el MK2, pero yo creo que todos, un comportamiento que es extraordinario porque reúne 3 cosas que por separado son difíciles, pero juntarlas es más difícil todavía. Es eficaz. Es un coche con un muy buen paso por curva y buena motricidad. Es confortable. Que es difícil que sea eficaz y confortable, lo es. Y es progresivo, que si es difícil que sea eficaz, confortable, pues que sea eficaz, confortable y progresivo, pues tiene mucho mérito. Frenos, aquí estoy de acuerdo. De lejos, no era una cuestión solo de sensaciones, sino de mediciones. El BX GTI, la verdad es que la combinación de esos frenos, un coche que no era muy pesado para su tamaño, la asistencia, la suspensión neumática, hacía que el coche frenase
en recta, y desde luego en curva era de los pocos coches que te atrevías a frenar fuerte en curva. Dirección, bueno, aquí también estoy bastante de acuerdo. La del 309 GTI, porque tenía una asistencia que, por cierto, era de serie, que ahora es muy habitual, entonces no lo era tanto, que te permitía, o sea, te ayudaba, pero te dejaba tener sensibilidad. Había otras servodirecciones de otros coches, por ejemplo la del BX, que te restaban un poco de sensibilidad. Bueno, en el BX a lo mejor es injusto, porque puede ser la suma de la dirección y de la suspensión hidroneumática, que me encanta, pero sí que es verdad que filtra tanto que a veces no sientes con tanta precisión lo que está pasando entre el neumático y el asfalto. Bueno, la dirección del 309 era magnífica. Y tren delantero. Bueno, pues se decía que el mejor era el Toyota Celica. Claro, aquí, ¿por qué digo que difiero? Hombre, porque tenía que bregar con menos potencia que otros, ¿no? Yo creo que a lo mejor el BX, por motricidad, por tracción, pues podría también haber estado ahí. Pero bueno, la verdad es que si hiciéramos un coche con un cambio del Mazda 626, con un motor del Kadett GSI, con el tren trasero del Golf, con los frenos del BX, con el tren delantero del Toyota y la dirección del 309, curiosamente no se hablaba de carrocería, que ahí ya, bueno, pues depende. A mí la de BX me gusta por estética y porque por relación tamaño, habitabilidad, me parece que era de los mejores. Pues nos quedaría un coche, como se decía entonces, muy cuco. Vamos a hablar saltamos a la categoría, al deporte y a las dos categorías reina, los mundiales de Fórmula 1 y de rallies. Y vamos a hablar de pilotos españoles. En la Fórmula 1, bueno, se estaban calentando motores. Todavía no había empezado el campeonato y lo que se hacían eran reportajes contando todos los pilotos y los equipos que había, que eran un montón de pilotos y un montón de equipos, porque teníamos a McLaren, Williams, Tyrrell, Brabham, Arrows, Lotus, March, Osella, Minardi, Benetton, Scuderia Italia, Colony, por supuesto Ferrari, Ligier y la Russe Camel. Eurobrun, Onyx, Real y Zakspeed. Bueno, algunos de estos corrieron una carrera ninguna, pero bueno, estaban todos inscritos para el campeonato. No era como ahora que es un numerus clausus, mucho más numerus clausus ahora que antes. Pero todos los españoles teníamos ojos solo no, pero sobre todo para un coche que era el Minardi número 24. ¿Por qué? Porque en ese coche pues iba un piloto español que yo creo que mereció más, pero que es un pilotazo, eso no lo duda nadie, y que es Luis Pérez Sala. Que, por cierto, mañana grabo un vídeo que también sale a relucir Luis Pérez Sala, porque en este momento yo creo que es un proyecto de la Fórmula 1 que el suyo personal que mereció mayor éxito, pero bueno, tampoco lo hizo mal. Yo creo que participó bastante para demostrar su clase con un coche que, como ya sabéis todos, no era ni mucho menos, no sé si era el peor, a lo mejor no era el peor, pero el mejor desde luego seguro que no. Carlos Sainz, ahora no vamos a los rallies, pues a estas alturas, nada más empezar la temporada, pues ya se había convertido en el piloto número 1 del equipo Toyota. Y es que en el Rally de Portugal fue el único piloto y el único coche y el único Toyota capaz de molestar, de poner en duda la superioridad del equipo Lancia. Bueno, al final, ya sabéis que este rally a mí me gustaba porque alternaba asfalto y tierra. En asfalto los Lancia eran imbatibles en este momento, eran imbatibles. Pero en tierra no tanto, sobre todo si tienes a un piloto con las manos, como se dice en argot, que tiene Carlos Sainz. Bueno, lo cierto es que Carlos en los tramos de asfalto aguantó, no se descolgó y llegó a los tramos de tierra y quiso dar el do de pecho. Suspendieron uno de los tramos de tierra y él quiso recuperar mucho. También había un problema en el coche, parece ser que en el tren trasero. Bueno, el caso es que acabó fuera de la pista, pero la demostración estaba hecha y Sainz, como luego pudimos ver, y ya llegaremos a este momento de gloria, se estaba convirtiendo en el piloto número uno de la marca. Así que, bueno, y luego se convirtió en el número 1 del mundo, como ya sabéis. Bueno, pues nada más y nada menos. Ya hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Yo creo que hoy día el número 16 sigue teniendo bastante magia, sobre todo para los que sabéis de coches, pero hubo un tiempo en que tenía magia para cualquier usuario y potencial comprador de coches. Comprar un coche que tuviera un número 16 detrás, pues era algo que molaba y que
tenías claro que era un motor o un coche ya con un cierto nivel de prestaciones. Bueno, lo dicho, nada más. Muchas gracias por seguirme, por estar ahí, por escucharme. Leo vuestros comentarios. Por cierto, en el del F40 hubo algunos que me hicieron mucha gracia. Y nada más, lo dicho. Espero que me escuchéis de nuevo aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.